Bueno, estamos de vuelta. Vamos. Ustedes me dicen si se ve bien o es necesario darle un poquito más de zoom al... Se ve bien. You are now Sí, se ve unmuted. bien. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que quiero... le dejé abierto acá. Quería darle un poquito más, pero lo dejamos. Bueno, lo que les estoy mostrando acá es el esquema de un análisis de precio, ¿no? Este esquema del análisis de precio es el esquema, digamos, convencional al que yo les hacía referencia. El análisis de precio puede servir tanto para comparar diferentes alternativas como utilizar el análisis de precio como base para el estudio de costos. Esto en función de las consideraciones que yo haga y de los datos que aporte para poder hacer los cálculos y las estimaciones. Pero básicamente, el análisis de precio tiene la siguiente estructura. Una ejecución que va a estar dividida en equipos y mano de obra, los materiales que componen el análisis de precio y luego las consideraciones o coeficientes de resumen que van a transformar un costo en un precio de venta. Tres discusiones distintas, digamos, ¿no? La parte de ejecución, la parte de materiales intervinientes y la parte de resumen o coeficiente de paso. A medida que yo voy moviendo, ustedes van viendo en la pantalla, ¿verdad? You are now muted. Bien. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, la estructura del análisis de precio vale para todos los ítems de la obra. Cada ítem de la obra va a tener un costo. La suma del costo de los ítems va a ser el costo total de la obra. Y el costo total de la obra, por su coeficiente de paso, va a dar el precio de la obra, el precio de venta de la obra. Luego tendremos una curva de inversión, un plan de trabajo, un desarrollo de la obra en el tiempo. Este esquema de análisis de precio vale para cualquier ítem que yo esté analizando. Voy a analizar, por ejemplo, el ítem carpeta de 5 centímetros, incluido riego de liga, una carpeta de concreto asfáltico. Esa carpeta, el ítem puede ser carpeta, el ítem puede ser terraplén, el ítem puede ser base, el ítem puede ser ejecución de hormigón armado, en fin, el ítem puede ser cualquiera, atento a las consideraciones de cada uno de las tareas. Entonces, yo voy a plantear una serie de equipos, una serie de personal o una consideración de mano de obra y unos materiales necesarios para ejecutar ese ítem. Y ese ítem voy a considerar que con todo este conjunto de equipos, personal y materiales, voy a construir o ejecutar tanta cantidad de ese ítem por día.
Es decir, que el análisis se hace por día. Y voy a decir, para la carpeta de 5 centímetros, incluido el riego de liga, yo voy a utilizar camiones con batea, una terminadora de concreto asfáltico, un rodillo liso, vibrante, un rodillo neumático, un tanque regador de asfalto y algunas otras herramientas menores. Cada uno de estos equipos, y atento a lo que en algún momento también vimos en costo de transporte y costo de los equipos, va a tener asociado una potencia en función de sus características y un costo. Ese costo es el costo del equipo comprado nuevo. Entonces yo, para este ítem, voy a utilizar 4 camiones con batea, una terminadora, un rodillo vibrante, un rodillo neumático, un cargador de asfalto. Afectado por un 0,5 cargador de asfalto. Yo voy a You are now considerar unmuted. Disculpe, este no terreno. sé si me pasó a mí o a todos los demás, pero se empezó a escuchar muy cortado. Sí, a mí también. Sí, se empezó a cortar. Se cortó. A ver. Después del costo del equipo Igual, comprado no entendimos nada. You are now muted. ¿Y ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, vuelvo entonces. Decía que cada equipo tiene asociado una potencia y un costo. Ese costo es el costo del equipo considerado nuevo. Es decir, que para el desarrollo de este ítem yo voy a considerar, o he considerado, 4 camiones con batea, una terminadora, un rodillo vibrante, un rodillo neumático, un tanque regador de asfalto, pero afectado por un coeficiente 0,5, es decir, no lo considero completo, porque considero que ese tanque regador de asfalto no va a estar trabajando todo el día, sino que va a trabajar una parte del día solamente. Con lo que no lo considero completo para no castigar en demasía el costo. Y algunas herramientas menores que también me costaron, me cuesta. Esto implica que yo voy a tener una suma de potencias, una suma de motores andando durante el día, en este caso de 1705 HP, y voy a tener 58 millones de pesos en equipos puestos, comprados. Ahora bien, la potencia de los equipos me va a servir para poder calcular cuál va a ser el consumo de combustibles y lubricantes que voy a tener, mientras que el precio de estos equipos me va a servir para calcular el costo diario del equipo dividido en un costo de amortización y en un costo de intereses, que sumados me van a dar un costo diario del equipo. Es decir que, tal como veíamos en el práctico costo de transporte de vías de comunicación, en donde consideramos valor del equipo nuevo, valor residual, un costo fijo del equipo y un costo por operación del equipo, pasa lo mismo cuando yo analizo el costo de un ítem en donde interviene un equipo. Lógicamente, cuando yo compro un equipo, hago una inversión. Esa inversión yo tengo que recuperarla de alguna manera.
¿Cuál es la manera de recuperar la inversión de ese equipo? La manera de recuperar es colocar un costo al que llamo amortización, y por otra parte tengo que resarcirme a mí mismo de haber colocado ese equipo, haber comprado ese equipo y no haber utilizado el mismo dinero, por ejemplo, en una operación financiera y haberlo puesto a una tasa de interés. Es decir, que gasté en el equipo y también no invertí en una operación económico-financiera para darle un valor agregado a ese dinero que yo tenía. La forma de recuperar este dinero que yo gasté en el equipo es ponerle un costo diario al equipo en función de ciertas características ya prefijadas. Y voy a decir que el total de los equipos o el equipo, voy a distribuir su costo a lo largo de 10.000 horas, porque se corresponde en una convención en donde el equipo, pasadas las 10.000 horas, debe ser reemplazado porque los costos de reparación empiezan a ser demasiado importantes. Y acá empieza una discusión. Muy bien, yo he gastado 58 millones de pesos en todos estos equipos y quiero recuperar estos 58 millones de pesos en 10.000 horas. Significa que yo a lo largo de esas 10.000 horas, o cuando se cumplan esas 10.000 horas, voy a tener el dinero suficiente para reemplazar estos equipos. En lo que se conoce como reemplazo de equipo o renovación de equipo. Y acá yo puedo tener dos opciones, o tomar dos opciones. Yo digo, luego de las 10.000 horas el equipo va a tener un valor residual, entonces yo no necesito el 100% de la amortización de ese equipo, sino que necesito un 80%. Y entonces consideraré en mi amortización e intereses, y en la parte de amortización, amortizar solamente el 80% del equipo. Y entonces en esta cuenta que yo tengo acá, de los 58.067 por 8 horas por día, porque estoy sacando el costo diario, dividido 10.000 horas, voy a tener un costo de un costo de, por ejemplo, 23.227 pesos. Ahora, en este caso, yo he afectado, por ejemplo, a las 10.000 horas por 0,5, porque he considerado que voy a hacer una amortización de equipos de el 50%. Y voy a tomar nada más que el 50% para amortizar el equipo. Puedo tomar el 80%, puedo tomar el 100% de la amortización, puedo tomar nada de la amortización de equipo. Al tomar nada de la amortización de equipo, yo estoy no recuperando el equipo. Lo que voy a lograr es un costo mucho menor, sacrificando la inversión de los equipos que hice. Entonces, la discusión de la amortización es una convención que cada uno debe tomar en función de las consideraciones que crea necesarias tomar. Lo que sí no podemos hacer es olvidar que tenemos un costo de equipo que tenemos que recuperar. Y alguno podrá decir también, yo tengo un equipo que tiene
30.000 horas y que está en muy buenas condiciones y que yo ya lo amorticé. Entonces, para mí, mi costo de amortización es 0. Y obviamente, si mi costo de amortización es 0, este valor podrá ser 0. Y si este valor es 0, este valor de costo es mucho menor. Ahora, cuando yo empiece a hacer intervenir otros ítems, como por ejemplo las reparaciones y repuestos, que se consideran un porcentaje de la amortización, y se consideran un porcentaje de la amortización porque tienen que ver con el desgaste del equipo y con el costo del equipo, este ítem también va a ser 0. Obviamente el costo va a ser menor de lo que yo estoy planteando, ¿no? Este costo de hoy de 561 y va a terminar siendo sensiblemente menor porque no consideré amortización y porque no consideré las reparaciones y repuestos. Ahora, en el momento que yo tenga que hacer consideraciones de reparaciones y repuestos para los equipos, voy a tener que sacar el dinero de otro lado porque no lo tengo acá, porque no lo puse en el costo. Y seguramente ese dinero lo voy a sacar de este ítem, que es el beneficio. Conclusión. Debemos adoptar un criterio para hacer un costo de amortización tal que sea coherente con nuestra política empresaria y con la política de equipos que tengamos, pero que estén contemplados en el costo del ítem. El mismo caso para los intereses. Los intereses es el dinero que ustedes perdieron de ganar, o parte del dinero que ustedes perdieron de ganar, por no colocar ese dinero a interés. O, de otra manera, si ustedes pidieron un crédito, por ejemplo, para la compra de esos equipos, además de la amortización, es decir, de recuperar el valor del equipo, necesitan recuperar parte de lo que les costó ese dinero. Ustedes piden un dinero para hacer una compra y ese dinero a ustedes les cuesta. Hoy lo más caro es el dinero. La gran debacle de las empresas, fundamentalmente entre el 2017 y 2018 y parte del 2019, fueron las altísimas tasas que pusieron los bancos para las inversiones. Entonces ustedes pedían un dinero para comenzar una obra, por ejemplo, hasta que cobraran el anticipo, o pedían un dinero para comprar un equipo, y ese dinero les costaba carísimo, porque las tasas de interés de esos préstamos, de esos leasing, de esas consideraciones, de esas operaciones, eran altísimas. Entonces, parte de ese dinero nosotros debemos recuperarlo y es la cuenta que hacemos considerando el total de los equipos, siempre por las 8 horas por día, porque el costo siempre lo vamos a llevar a día, por una tasa de interés anual, por 2.000 horas que se consideran por año que un equipo trabaja, y multiplicada por 2 porque estamos considerando el 50% nada más del capital. Y también es una convención, y pueden ustedes considerar el 50% del capital o pueden considerar el 70% del capital. Todo es según cómo haya sido la inversión que ustedes hayan hecho. Todo esto es una convención. Y ustedes podrán decir, bueno, no consideramos, ponemos toda la amortización de los equipos, ponemos todo el capital de intereses, entonces estos valores obviamente
van a subir y bajar en función de lo que ustedes decidan. Lo que sí es claro, y en este modelo de esquema de análisis de precio, está expresado de esta manera. Y es muy probable que quien les controle a ustedes un análisis de precio, o quien sea el comitente que revisa la oferta, quiera este esquema para poder revisar los valores desde este lugar. El resto son consecuencias de los equipos y están más o menos claras. Y también ustedes me pueden decir, con más o menos razón, mis equipos están en muy buenas condiciones porque son nuevos y el costo de 50% de amortización para reparaciones y repuestos por día es excesivo. Yo pondría un 30. Bueno, yo pondría un 20, yo pondría un 10, yo pondría un 60, yo pondría un 55, yo pondría un 40. Bueno, es una manera. Es una manera de hacerlo. Lógicamente, estos valores que ustedes ponen ahí surgen también de un conocimiento de las obras que ustedes ya han hecho con los equipos que tienen y en donde ustedes saben para este tipo de obra o para este tipo de tarea cuál es realmente ese porcentaje. ¿Qué es lo que tienen que considerar? Porque probablemente el 50 sea una exageración y probablemente el 30 sea muy poco. Y a ustedes su propia estadística o su propia historia de obra les ha demostrado que en reparaciones y repuestos, en condiciones similares y en obras similares, han estado en el orden del 40% del monto de la amortización. Pues entonces ese es el valor que ustedes tienen que considerar ahí. Luego consideran el gasoil, y el gasoil es una cuenta bastante más exacta porque el gasoil está en función de los equipos que ustedes tienen. Y los equipos tienen por sus características, tienen un consumo establecido, que en general, para hacer un solo análisis, se calcula entre 0,15 y 0,11 litros por HP por hora. Y esto también tiene que ver con la experiencia de lo que ustedes tengan y conozcan de sus equipos. Si ustedes tienen equipos nuevos, relativamente nuevos, en la mayoría con inyección directa ya de combustible y demás, es probable que este 0,15 sea un valor muy conservador y ustedes estén más cerca de un 0,12. Y obviamente el valor les va a cambiar. El total de los equipos, por la cantidad de gasoil por los 0,15 litros por HP por hora, por el precio del gasoil, les va a dar el costo diario. ¿Qué significa este costo diario? Significa que estos equipos que nosotros hemos considerado arriba están trabajando la jornada completa. Es decir, que están utilizando sus 300, acá hay 4 camiones, por eso hay 300 HP cada uno, 75 HP la terminadora, 115 HP, están desarrollándose durante las 8 horas de trabajo. Por eso les da un valor en pesos por día del costo del combustible. Si tuvieran nafta o equipos con nafta, deberían hacer la misma consideración. Si tuvieran fuel oil, deberían hacer la misma consideración. Si hubiera gas, también. La otra componente es los lubricantes, que también está en función de las características de los equipos y del estado de los equipos. Y también para la historia y la estadística propia de cada uno de ustedes, podrían decir el 30% de lubricantes para los combustibles, en nuestro caso es excesivo,
nosotros estamos dentro del 25, bueno, perfecto, o nosotros estamos dentro del 35. Muy bien, todo esto suma una cantidad X, que en este caso son 245.264 pesos por día, que significa que tengo un costo de equipos para la ejecución de este ítem de 245.264,97 pesos por día, en donde implica la amortización, los intereses, es decir, el costo del equipo sin moverse. El equipo está en la obra y ya cuesta eso, más lo que cuesta mover el equipo, que es el combustible y el lubricante. Y las reparaciones y repuestos atadas a la operación. Sí, si el equipo está parado, exclusivamente parado, yo tendré un costo solamente de 39.486 pesos, que es la amortización de intereses. No tengo reparaciones y repuestos, no tengo gasoil, no tengo lubricante. Sin embargo, ese equipo está parado, no produce, o sea, no produce significa no vende, no vende significa no cobra, pero tiene un costo, está produciendo un gasto que no estamos cubriendo. Por eso es tan angustiante tener equipos parados, tener equipos mal utilizados, tener equipos subocupados, porque el equipo genera un gasto. Profe, Bien, sí. ¿Podría considerar dentro de estos ítems los impuestos y el seguro de la máquina? No. ¿Los impuestos a qué te referís? ¿A qué impuestos? You are now unmuted. Perdón, no escuché nada más. ¿A qué impuestos te referís? Ah, ¿Se bien. escucha ahí? Ahí está, sí, Juli. Perdón, yo no escuché nada más, pensé que se me había cortado. Ah, Te, recuerdo, te pregun- ¿A qué impuestos te referías? A eso te preguntaba. no, pues yo recuerdo que cuando hicimos un trabajo parecido en otra materia, agregamos un ítem de seguridad, impuestos y almacenaje dentro de estos costos que solo por tener la máquina están esos costos. Venía todo Bueno, junto. en este caso, vos podrías incluir en amortización e intereses esos valores, o podrías ponerlo en lo que nosotros llamamos, acá abajo, gastos generales. Y en los gastos generales, cosa que vamos a ver aparte, se consideran You are now un muted. montón de ítems y de complementos que no están en el ítem en particular. Como por ejemplo, si ustedes ven acá en este ítem, van a ver que tienen camión, terminadora, tanque, luego tienen oficial especializado, oficiales, ayudantes, ¿sí? Los materiales y el costo del ítem. Pero no tienen acá, por ejemplo, los administrativos de la obra, no tienen el topógrafo, no tienen el ingeniero de la obra, es decir, ustedes no están acá considerados. No tienen los gastos de la oficina central de la empresa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son cosas comunes
a todos los ítems. Entonces forman parte de un costo independiente o de un gasto independiente que se suma en una consideración que se llaman gastos generales. Y en esos gastos generales están los impuestos, están los seguros, están todas las consideraciones que no están en el ítem en particular. Particularmente ustedes podrían decir, sí, el camión tiene un seguro, que pagamos un seguro por mes y debería estar acá. Bueno, ese gasto de seguros está en lo que son los gastos generales. Perfecto. Bien. Bueno, hasta acá. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? You are now unmuted. Perfecto. Sí. Decime. La duda en concreto era si esto de la amortización de intereses sería lo que estamos considerando como gasto fijo del equipo, ¿puede ser? Sí, claro. O sea que lo tenemos contenido ahí, perfecto, gracias. Ni más ni menos. Exactamente. Es lo que te cuesta ese equipo, ese conjunto de equipos por día. Te cuesta eso. Bien, bien, bien. Bueno, buenísimo. Sí, tenía dudas. ¿Bien? You are now Bueno, muted. muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que escriba? No, no hay nadie. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos al otro punto. El otro punto es la mano de obra. La mano de obra dividida en general por categorías. La mayoría de estas obras se manejan con la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina, la UOCRA, en donde la UOCRA plantea diferentes categorías y diferentes zonas. El país está dividido en 3 zonas. Cada una de esas zonas tiene una tarifa básica y luego se suman una serie de elementos que terminan diciendo que... Es frío. No, estoy en... ¿Cómo? You are now unmuted. You are now muted. No, me hablaron y no escuché. No sé si me Creo que perdieron se la nuevamente. apretó. Creo que se la apretó, que no quiso decir nada. You are now unmuted. Sí, tal cual, fue como una voz de fondo nada más. You are now muted. Ah, bien. Bueno. Decía entonces que todas estas consideraciones, fíjense, dan, miren, cada una de las categorías tiene un valor fijo por hora, en donde se fija para cada una de las 3 zonas en las que está dividido el país un valor de hora básica. Ese valor de hora básico lleva una serie de elementos, una serie de consideraciones que hacen que en realidad el costo para quien paga el sueldo sea casi el doble de lo que efectivamente cobra el empleado, casi el doble. Es decir, que si un empleado cobra 70.000 pesos, una persona cobra 70.000 pesos, a la empresa le termina costando casi 120, 130.000 pesos. Porque se pagan todo lo que son cargas sociales, feriados, vacaciones, licencias especiales, ropa de trabajo, que puede estar incluida en el sueldo, darse la parte, aportes patronales, fondo de desempleo, contribución a la obra social, asistencia perfecta, seguro de vida colectivo, que es lo que se termina llamando
costo empresa, lo que se llama gasto empresa. Que me fui de la hojita, vuelvo acá. Entonces, en definitiva, estos 2.755 pesos por día se componen de una serie de cargas y de consideraciones sobre el sueldo básico, que en definitiva lo que nosotros tenemos que poner en el costo es lo que nos cuesta, no lo que cobra la persona, sino lo que realmente nos cuesta. Entonces, por ejemplo, para un operador tipo A, 2.755 pesos por día, o un operador tipo B, no sé si estos valores están absolutamente actualizados, pero bueno, es lo que como ejemplo valen. Un operador tipo B de máquina liviana 2.347, 2.164 para el tipo C. Bueno, todas estas consideraciones que son los costos unitarios que van a estar afectados por la cantidad de ese personal. Es decir, que nosotros para la ejecución de este ítem vamos a considerar que necesitamos 5 oficiales especializados, 9 oficiales y 2 ayudantes, que van a tener un costo finalmente de 42.760 pesos por día. Dentro de estos 42.768 pesos se suma un 10% de vigilancia que se hace en forma de convención, salvo que ustedes consideren la vigilancia en estos gastos generales que estábamos diciendo, en donde ponen, por ejemplo, el sereno. Ponen el sereno dentro del costo general de la obra y no consideran una vigilancia en cada uno de los ítems. Esta también es una convención. Sin embargo, si ustedes lo colocan en gastos generales, no lo ponen acá; si lo ponen acá, no lo ponen en gastos generales. ¿Por qué se hace también, o por qué se hacía antiguamente esto de colocar la vigilancia dentro del ítem en particular? Porque muchas veces no existía, o existía un obrador principal, y existían pequeños puestos a lo largo de las rutas, sobre todo de las rutas largas, en donde quedaban las máquinas de noche, un grupo de máquinas de noche, y quedaba una custodia, una vigilancia. No, imaginen ustedes que en una traza en donde ustedes tengan 50 kilómetros o 60 kilómetros de traza y tengan un equipo trabajando en uno de los extremos de la obra y el obrador, en el mejor de los casos, en el centro de la obra, tendrían que mover equipos 20 kilómetros para poder dejarlos en el obrador central, cosa que no tiene ningún sentido y un costo que no debería ser. Conclusión, entonces, se hacen pequeños lugares o pequeños puestos entre lo que sería el obrador central y la traza o el tramo, y en donde se pueden dejar con alguna casilla o con algo los equipos. Bien. Obviamente la consideración de la cantidad de oficiales, de ayudantes y demás va a estar en directa relación con los equipos que ustedes tengan acá arriba. Si ustedes tienen 5 camiones y una terminadora, bueno, seguramente tienen 5 oficiales especializados, 4 para el camión y 1 para la terminadora. Y tendrán oficiales para los equipos de compactación y otras tareas y ayudantes.
¿Dónde está la diferencia entre decir, bueno, yo pongo 2 ayudantes o pongo 4, pongo 9 oficiales o pongo 7 o pongo 5? Es en función de la experiencia de lo que consideren que necesitan para ejecutar los ítems. Y por eso yo les comentaba al principio que esto es lo primero que uno hace y de lo que menos sabe, porque lógicamente todo el costo tiene una componente de la experiencia importantísima. Esto de, ustedes me podrán decir hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, yo me animo a sacarlo en forma teórica porque, bueno, son HP, son precios, son tasas de interés, son convenciones de combustibles y lubricantes bastante estudiadas. Yo digo, bueno, el equipo, ¿dónde está la diferencia? Y que podemos discutir si hacen falta 4 camiones batea o hacen falta 3, o con uno solo es suficiente o faltan 6. You are now unmuted. Y en Una este linda caso lo mismo. conversación, igual tener que elegir entre 8 millones más de pesos o no. Porque, otra Ah, por consulta, supuesto. ¿de dónde saco los Sí. precios? Pues yo una vez tuve que hacer un trabajo y me volví loco buscando los precios de los equipos y la verdad que no los pude encontrar. Claro, encontré algunas páginas estadounidenses que vendían equipos viejos, pero no No, pude no, encontrar. no, no, porque los precios de los equipos hay que sacarlos de los representantes de los equipos. Hay que cotizarlos los equipos. Estamos hablando, por ejemplo, vamos a esto, camión con batea. ¿Y qué camión? Bueno, ¿qué camiones tengo? Tengo Iveco, tengo camiones Iveco. Tengo que saber la cotización del camión Iveco, del Cabalino, del Iveco Cabalino o del Iveco Tector o del que sea, y tengo la cotización del equipo nuevo. Y la tengo que pedir y tenerla. Hoy en día, para los camiones, fundamentalmente para los camiones, hay una revista que es parecida, no me acuerdo cómo se llama, que es parecida a la de los autos. Ustedes en autos tienen la revista, eh, no es Autofoco, es no me va a salir el nombre. En donde están todas las marcas, todos los modelos y los precios nuevos y los precios usados. Que inclusive muchas agencias lo usan para cotizar y tasar los vehículos que se entregan. Lo mismo pasa con los camiones y, por ejemplo, el rodillo neumático de INAPAC y el rodillo neumático de INAPAC de tal característica, tengo que llamar al representante de INAPAC y pedir la cotización del rodillo. Ni más ni menos. Perfecto. ¿Y este precio? Así se sacan los precios de los equipos nuevos. Bien. Después podemos hacer otra discusión también con el tema de los equipos. ¿Cuál es el precio del equipo que ponemos acá? ¿Es el precio del equipo que yo voy a comprar o es el precio del equipo que yo tengo? Si es el precio del equipo que yo tengo que empezar a discutir el tema de amortizaciones, porque en el precio del equipo que yo tengo ya hay una depreciación. Bueno, hay toda una historia. Pero les digo, a ver. Me queda la duda. ¿El precio ese es el precio salido de fábrica o instalado en el lugar donde yo tengo que usar el equipo? No, el precio del equipo siempre tiene que ser el equipo puesto donde yo lo voy a usar. Perfecto, porque ahí también puede haber un número considerable. No, pero es que esto es así, a ver, a mí no me sirve un precio de un equipo puesto en el puerto de Ámsterdam, qué sé yo, ¿para qué lo quiero? Si yo igual lo tengo que traer acá y me tengo que gastar en lo que es importarlo, traerlo y traerlo desde Buenos Aires acá, por ejemplo. Todo eso es costo, todo lo que a mí me cueste el equipo. Entonces, a mí me cotizan el equipo puesto en La Plata, por ejemplo, y
yo le tengo que sumar el flete acá. Y el equipo me cuesta tanto porque el equipo está puesto acá. Es lo que yo gasto, ¿no? Lo que a mí me cuesta el equipo. Perfecto. Ni más ni menos. Ni You más are ni now menos. muted. Bueno, creo que con la mano de obra no hay discusión. Y entonces llegamos a que nosotros tenemos un costo diario de este ítem de 288.033,50 por día. Sin hacer nada. ¿Cómo sin hacer nada? Sí, sin hacer nada. Es decir, sin hacer nada no. Tenemos un costo moviéndose todo este equipo. Las 8 horas o la jornada que yo haya considerado. Trabajo. Es decir, que todo este equipo moviéndose para hacer este trabajo me cuesta 288.000 pesos. Ahora, yo tengo que trasladar estos 288.000 pesos a un precio por unidad de lo que yo voy a vender. ¿Yo qué voy a vender? Yo voy a vender el metro cuadrado de carpeta de concreto asfáltico en caliente. Entonces tengo que llevar este costo diario a un costo por metro cuadrado. Y entonces tengo que dividir este valor por un valor que es el que me va a manejar el costo para bien o para mal de la obra, que es este que se llama rendimiento. Y vamos a poner ahí a ver, alguna cosa así más, bueno, ahí que no se ve el número, lo voy a poner ahí. Miren, rendimiento del equipo por día. Y este es el valor clave. ¿Por qué es el valor clave? Bueno, porque este rendimiento me maneja a mí el costo unitario. Fíjense qué pasa. Yo llego a un costo unitario considerando un rendimiento. Después discutimos los materiales. Los materiales están en función de lo que me hace falta. No tengo mucho para inventar, aun cuando la mezcla de concreto en planta venga de un análisis de la mezcla. El material para arreglo de liga es un material comercial y acá, que no está considerado, el costo de transporte de la mezcla, que no está puesto, porque uno podría decir, mire, yo no voy a poner camiones, yo no, camiones no, voy a contratar el transporte, entonces esto va a ser un costo acá. Y va a ser un costo mío por metro cuadrado en donde yo no voy a tener amortización, intereses, ni nada, sino que le voy a pagar a un tercero por metro cuadrado para que me lleve el material, nada más. Entonces yo centro la discusión hasta acá y de esta no me preocupa porque esto es la consecuencia de la cantidad que yo voy a ejecutar. Pero fíjense, yo fijo un costo y llevo un costo de 561,02 y lo voy a poner acá, lo voy a poner acá, 561,02. Luego de mi análisis de la obra, de lo que a mí me hace falta, del obrador que tengo que montar, de la cantidad de gente, de la cantidad de camionetas que tengo que poner, de la cantidad de cosas que tengo que comprar anexas, de los topógrafos, de los dibujantes, de la oficina técnica, de lo demás, dije, tengo un 10% de gastos generales, un beneficio del 10%, gastos financieros del 1 o del 2 o del 3 o del 4 o de lo que sea, porque necesito plata antes y me cuesta, más los impuestos, más todo lo demás. Yo le ofrezco hacer este ítem por 828,86 pesos. Me aprueban este valor, me lo toman como bueno, aceptan la obra. Pero resulta que yo, por lo que sea, por un error de cálculo, por una consideración mal hecha,
porque los equipos no me respondan, no pude hacer esto, estos 2.500. Y estos 2.500 entonces se transformaron en 2.000. Se me están transformando en 2.000. Fíjense qué pasa. Y ahora no me cuesta 561, me cuesta 589. ¿Y qué pasó? Y pasó que yo este valor de 288 lo sigo teniendo, porque la gente es la misma, el equipo es el mismo. Lo que pasa es que ahora, en lugar de dividir los 288 sobre los 2.500, divido sobre 2.000. Entonces el costo de 561,02 se me fue a 589,82. Bueno, está bien, digo, para mantener las mismas condiciones, yo ahora tengo que vender a 871,41. Y entonces ahí está el problema, porque me van a decir, no, señor, usted ofertó 828,66. Sí, bueno, pero mire, no me salieron las cosas como yo pensaba, es problema suyo. Conclusión, estoy casi perdiendo 50 pesos, poco menos, por metro cuadrado. Ahora vamos a lo bueno. Resulta que yo estimé los 2.500, pero no hice 2.500. Nosotros le metimos, hicimos 2.700. Bueno, mire, ahora el costo en lugar de los 561,02 por metro cuadrado se me fue a 552,49. En las mismas condiciones yo podría venderle en 816,25. Entonces yo digo, le hago un descuento, señor Ministerio de Obras, le hago un descuento de tanto porque me ha ido bien. No, de ninguna manera. Los 828 quedan fijos, para bien o para mal. Y en este caso, para bien mío. Me estoy ganando 12 pesos, más o menos, por metro cuadrado. ¿Y por qué hice esto? Y bueno, porque con el mismo costo diario, es decir, con la misma gente, el mismo equipo, yo logré una mejor eficiencia. Entonces pude mejorar. Y lógicamente, bueno, estos 2.500 iniciales, el primer día que yo empiece con esta tarea, seguramente voy a hacer 1.200 o 1.500. Y me voy a querer matar. Y entonces el segundo día, que ya aprendí y ya aceitamos la logística, de los 1.500 vamos a pasar a los 1.800. El punto está en que en el total yo pueda hacer 2.500 mínimo de promedio en la cantidad de ejecución de este ítem. Es decir, que un día haré 1.000, pero el otro voy a tener que recuperar los 1.500 que me faltan. O en el otro, o en el otro, o de todos un poquito. ¿A qué viene esto? A que esta es la variable más sensible y es la que menos uno conoce cuando empieza a hacer esto. Por eso les planteaba al principio, bueno, esto de lo primero que uno tiene que resolver cuando empieza con esta historia de la ingeniería y de la construcción es un tema de costo y un tema de relaciones. Un tema de relaciones ya lo hablamos, y el tema de costo estamos por lo menos con alguna herramienta para poder mejorarlo.
¿no? O por lo menos trabajar. Bueno, fíjense que dentro del análisis de precio, nosotros podemos tener análisis de precio auxiliares del análisis de precio. Si ustedes ven acá, en los materiales, nosotros dijimos, vamos a colocar una carpeta, esa carpeta es una mezcla de concreto asfáltico que la hacemos en planta. Y hay dos posibilidades, como todos los materiales. Compro la mezcla a un tercero, y entonces este valor de 3.594,65, que ustedes ven que hace referencia a una celda de otra hoja, se transforma para mí en un precio de la mezcla puesta en la obra. Y nada más. Afectado por los 0,12 toneladas por metro cuadrado, eso es la cuantía, da lo que da por metro cuadrado. Si nosotros tocamos acá, vamos a un análisis de precio, miren qué grande que estaba, lo podemos achicar un poquito. Si nosotros vamos, fíjense, un análisis auxiliar de la mezcla de concreto asfáltico puesta en planta. El mismo criterio que lo anterior. Una planta de asfalto, una cargadora, un grupo electrógeno, herramientas, gasoil. Fíjense, acá tengo fuel oil, miren, porque la planta, el quemador es con fuel oil. Lubricantes, oficiales, especializados, oficiales, ayudantes, vigilancia, la misma historia, el mismo cuento. Un rendimiento asociado al rendimiento del ítem, asociado a los 2.500 metros cuadrados. Si yo hago 2.500 metros cuadrados, necesito 300 toneladas. Eso es así. Y los materiales. Que también para los materiales puedo tener un análisis auxiliar. Y decir, el zarandeado para el concreto asfáltico lo produzco yo en mi cantera y entonces tengo un análisis de precio auxiliar para ese zarandeado. En donde, ¿qué voy a tener? Una cargadora, una zaranda, una planta clasificadora, más gasoil, más combustible, dos oficiales, un ayudante, etcétera, etcétera. O yo digo, no, miren, yo le compro el material en la planta. Entonces yo a un tercero le compro el material, entonces le pago 250 pesos por tonelada, él me trae el material, no deja en la planta. Y no tengo más nada. Un triturado grueso, la arena natural, la cal, el cemento asfáltico lo hace la petrolera, me lo trae en el camión, lo descarga en la planta, se acabó la historia. Y estos análisis auxiliares, obviamente, si ustedes se fijan, este análisis auxiliar no tiene coeficiente de paso, no tiene beneficio, no tiene impuesto, no tiene nada, porque es un costo asociado a este análisis de precio. Este análisis de precio sí tiene todo lo que tiene que tener. Bueno, este análisis de precio puede ser tan cierto o tan mentiroso como ustedes quieren que sea. Y esto es la analogía de un hormigón. Ustedes, si tienen buenos materiales, van a ser buen hormigón. Si ustedes tienen malos materiales, por más que tengan una planta y un mixer espectaculares, van a sacar un hormigón malo. Esto es lo mismo. Si ustedes empiezan y el costo de amortización no, vamos a considerar que esto ya está, que esto no va a ser así, y acá hay para jugar con lo que ustedes quieran. Y hasta podrían decir, nos vamos a jugar a meterle los 3.000 metros cuadrados por día. 3.000 metros cuadrados. Si vamos con 3.000 metros cuadrados, entonces tenemos un costo espectacular de 541 sobre 561. Ahora, ojo, ¿no? Estamos seguros que con todo esto y para las condiciones de la obra, ¿estamos bien? ¿Llegamos?
Y este es el punto de la discusión fundamental. Todo lo demás es una convención. La amortización, si ustedes amortizan el 80% del equipo o el 70% del equipo, si ustedes consideran una tasa de interés más o menos alta, si ustedes consideran, por ejemplo, que no lo van a amortizar o van a sacrificar el equipo y solamente van a poner un valor de reparaciones y repuestos. Eso es lo que es, ni más ni menos. Pero bueno, este es el esquema para hacer un estudio del costo de un ítem de una forma ordenada y convencional, en donde ustedes pueden hacer todo el análisis que necesiten hacer. Bueno, los escucho o los leo, como ustedes quieran. Si es que algo no quedó claro, si es que están todavía o se fueron. Yo tengo una pregunta, profe. Veo el costo financiero duplicado, pero quizás no lo estoy entendiendo bien. Veo el costo financiero en el cada pase y veo el costo financiero también en los equipos. No. Son dos cosas distintas, conceptos distintos. Uno es el interés, vos te referís al interés del equipo. Sí. Eso es plata puesta en el equipo, en la compra del equipo. Okay. Mientras que el gasto financiero que estamos poniendo acá es la necesidad de los fondos para la obra. Bien, se entiende. Por ejemplo, la obra, como todas las obras, arranca, se firma el contrato y la obra, hay un acta de replanteo y empieza la obra. Si la obra tiene un anticipo, ese anticipo generalmente, hay alguien que tiene mucho ruido en el micrófono. Soy yo, evidentemente. You are now unmuted. Ese, You are now sí, abrilo cuando quieras hablar y lo cerrás, así no nos complicamos. Decía esto, siempre hace falta un fondo para comenzar la obra. Siempre hace falta un fondo para comenzar la obra. Las obras pueden tener dos modalidades. Pueden tener anticipo o pueden no tener anticipo. Cuando la obra tiene anticipo, se firma el contrato, se hace un acta de inicio, se hace un certificado de anticipo, se presenta una factura por el anticipo y ese anticipo, ese dinero, se cobra en un cierto tiempo. Ese cierto tiempo pueden ser 30 días, pueden ser 45 días, pueden ser 60 días. Ahora, en el minuto que yo firmé el acta de inicio de la obra, empecé la obra. Es decir, que yo empecé la obra antes de cobrar ese anticipo. En la mayoría de los casos. Ese dinero que yo tuve que poner, porque acá fíjate vos que estamos hablando de que tenemos un costo de gasoil diario, a mí me costó armar el obrador, a mí me costó llevar los equipos, le tengo que pagar a la gente, los primeros 15 días de obra, día 15 se cerró la quincena, el día 17 al tipo le tengo que estar liquidando, 18, 19. Todo eso implica que yo tengo una necesidad de tener dinero antes. Ese dinero cuesta. Y ese es el gasto financiero que nosotros estamos poniendo ahí. O sea, el gasto financiero de la obra, de lo que me cuesta a mí financiar parte de la obra. Obviamente que si la obra no tiene anticipo, y yo hasta que empiece a cobrar los certificados, el primer certificado, voy a necesitar una inversión mayor. Y entonces ese gasto financiero a lo mejor no es del 1, es del 2 o es del 3.
Porque también puede ocurrir que la obra, y esto yo ya lo sé, me digan, mire, usted no tiene anticipo y usted va a cobrar a los 45 días de cerrar el certificado. Es decir, que yo voy a empezar en el mes 1, voy a certificar, voy a presentar la factura y voy a cobrar 45 días después, es decir, 2 meses y medio desde que comencé la obra. 1. Y eso tiene un costo. Y ese es el gasto financiero que vos ves ahí, que es distinto a la consideración del equipo. 2. Clarísimo. Gracias, profe. Bárbaro. ¿Alguno más? ¿Alguna otra pregunta más? You are now unmuted. Yo pero creo que tiene que ver más con ahora con el desarrollo del práctico. Hasta ahora hemos visto cómo es el análisis, los ítems que tiene, pero a mí me quedan dudas, por ejemplo, de qué elegir para cada ítem, qué material uso, qué considero para cada cosa, pero eso me parece que lo vamos a ver más adelante, no sé. Ese es tu problema, flaco. Tal cual, pero como usted es mi profe, va a ser su problema también. No, van a tener todos los datos con los materiales y los equipos a considerar en cada uno de los ítems. Ah, buenísimo, perfecto. O sea, Tal cual. precisamente. Bien. Tal cual. Bueno, ¿ustedes están viendo lo que yo les estoy mostrando ahora de gastos generales? Estamos viendo el Excel con el resaltado ese en naranja, de 56,10. Sí, sí, pero sí, está en la parte de gastos generales. Ah, espérense entonces. O bueno, ¿ven lo de gastos generales? Estamos en la pestaña 3, carpeta de 5 centímetros. Bajamos, estamos debajo del costo de ejecución, material y transporte. No. Espérense un poquito. TP Práctico 1. Espérense un poquito. A ver, porque yo tengo que compartir otro. Bueno, a ver, podemos todavía hablar un poquito más de esto. Obviamente, cuando ustedes tienen este valor que lo han asumido y después tienen este valor que es fijo, lo vamos a poner en verde. Déjenme ponerlo en verde, por favor. Todo lo que a ustedes se les dispare. Gracias. Todo lo que a ustedes se les dispare, para bien o para mal, entre este costo y este y este valor de venta, lo van a tener que absorber con alguno de estos. O van a tener que achicar los gastos generales, o van a tener que achicar el beneficio. Porque esto no lo van a poder modificar. Y si esto, por una cuestión operativa, ustedes no lo pueden modificar y se les escapa, van a empezar a perder acá y van a tener que empezar a perder acá. ¿Se entiende? You are now muted. Entonces, a ver, ojo, ¿no? Porque esto es algo que yo tengo que respetar a rajatabla. Y en esto yo me juego, digo, el ítem a mí me cuesta 561. ¿Y me puede costar menos? Sí, no me puede costar más. Porque si me cuesta más, voy a tener que achicar en otro lado. Y si no puedo achicar en ese otro lado, voy a tener que ganar menos. Y entonces terminamos por ahí, como se dice, lo comido por lo servido, ¿no? Termina la obra y decir, ¿me quedó plata? No. ¿Mantuve los equipos? Sí. ¿Mantuve la gente? Bueno, está bien. Pero digo, no sería lo ideal, ¿no? Bueno, más allá de la duda que tenía uno de los muchachos con respecto a cómo armarlo en el análisis de precios, sí, qué poner, sí, claro, eso es clave. No quiero que queden dudas, o no quisiera que quedaran dudas de cuáles son los conceptos, cuál es el criterio y cómo terminamos armando
el análisis de precio, ¿verdad? Fíjese inclusive que el análisis de precio tiene auxiliares, todos los auxiliares que quieran. Ustedes miren, materiales comerciales, materiales locales, materiales comerciales, costo de transporte, lo que cuesta. Todos los equipos, ustedes tienen el listado de todos los equipos de ustedes con los precios y los van llevando a sus análisis de precios. Imagínense que cuando ustedes arman una obra que tiene 60, 70 ítems, obviamente van a ir con una sola base de datos de equipos, van a ir linkeando equipos cada uno con su análisis de precio. Los precios básicos, acá tienen por ejemplo el equipo, la potencia y el precio de cada uno. Los precios básicos de los materiales, el acero, el alambre, los clavos, cemento, aditivo, todo lo que se les ocurra, que ustedes puedan necesitar. Esto a nivel global, ¿no? El coeficiente de resumen, que si no lo tienen detallado en el análisis de precios se los pueden llegar a pedir. En definitiva, siempre el coeficiente de resumen es un valor que afecta el costo de la obra. Yo quiero mostrarles, porque tampoco quiero excederme en el tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? Venimos, el práctico está entendido. Sí, muy claro, ingeniero. Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver cómo hago. Dejo de compartir y voy a compartir una ventana. Quiero compartir. Hola. Que se llama gastos generales. Sí, solo en pantalla. Muy bien, perfecto. Y me van a dejar que yo la achique un poquito. Bueno, esta planilla de gastos generales es tan amplia como ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran está bien. Todo lo que ustedes quieran, poner está perfecto. ¿Qué va en estos gastos generales que nosotros estábamos hablando? Y que está ahí, aparece como un porcentaje, ¿no? Acá va todo lo que es común a la obra y que afecta a todos los ítems de la obra y que de alguna manera hay que considerarlo porque lo único que van a tener ustedes son precios unitarios. Es decir, que el precio final de la obra se va a componer de la sumatoria de los precios unitarios por las cantidades a ejecutar. Entonces, todo lo que sean gastos generales y gastos financieros y gastos de otro tipo tienen que estar implícitos en ese análisis de precio unitario. Por eso, en el análisis de precio unitario lo teníamos como un porcentaje. ¿Qué son estos gastos generales? Algunos le llaman gastos generales y otros le llaman gastos indirectos. ¿Cuáles son los gastos indirectos? Estos que no forman parte de la ejecución del ítem, que forman parte de la obra global. Por ejemplo, el jefe de obra, el jefe de la oficina técnica, el capataz general, el capataz de tarea. ¿Qué puede ser el capataz de tarea? Bueno, el capataz de los hormigones, el capataz de asfalto, el capataz de movimiento de suelo. Eso es bajo la línea de un capataz general. El topógrafo o los topógrafos, los laboratoristas o el laboratorista principal y su ayudante, el jefe de administración, que es el que lleva la administración de la obra, el que hace las compras, el que contrata a la gente, el que controla la entrada y la salida de los materiales, el auxiliar de administración, el técnico de higiene y seguridad, el servicio de higiene y seguridad, el responsable ambiental de la obra, los ayudantes de topografía,
el ayudante de laboratorio, los serenos. ¿Ve? Acá está puesto el sereno, que podría no estar acá y estar directamente en la vigilancia. Equipos que no tengan una función directa en el ítem, sino que sean equipos de apoyo en la obra. ¿Cuáles son esos equipos? Bueno, por ejemplo, un camión con carretón para trasladar los equipos dentro de la obra, el camión de mantenimiento, que es el camión que va máquina por máquina colocándole combustible y lubricantes y demás, las camionetas ¿de quién? Del topógrafo, del laboratorista, del ingeniero, del jefe de obra, del jefe de producción, del que haga falta. Un utilitario, que puede ser, por ejemplo, para el laboratorio. Un colectivo, ¿por qué un colectivo? Bueno, porque la gente, la obra está alejada, entonces la gente se concentra en un punto y se los lleva a la obra. Hay un transporte porque hay gente de afuera. O dentro de la misma obra, la obra es lo suficientemente larga como para tener que llevar la gente a los frentes de trabajo en un colectivo, en una van, en un equipo. Ok. Bueno, tengo que instalar el obrador. El obrador puede estar en un terreno privado y lo tengo que alquilar. Tengo gente de afuera a la que le tengo que dar vivienda. Tengo gente de afuera a la que le tengo que dar alojamiento, y eso todo entra dentro de lo que son los gastos generales. Y un sinnúmero de cosas, ¿no? La instalación del obrador, lo que me cueste, la instalación eléctrica, sanitaria, los contenedores. De repente necesito 4 contenedores, 5 contenedores, 6 contenedores. ¿Y de dónde los saco? Bueno, los alquilo, precio de alquiler. O no, son míos los contenedores. Ah, ok. Si son míos los contenedores, entonces el contenedor tiene un valor también de amortización de interés. Es decir, tiene un costo mensual el contenedor. El contenedor lo compré, lo equipé, lo hice. No, el contenedor tiene 15 años, ya está, no lo voy a poner. Bueno, digamos que corre menos riesgo que un equipo. El contenedor no tiene reparaciones, repuestos, no tiene lubricante, no tiene nada de eso. Y en definitiva, hasta les podría aceptar a alguien que ustedes digan, yo el contenedor ya no lo considero. Bueno. Si hace falta comedor o no. El equipamiento, hay que comprar muebles, hay que comprar elementos para la oficina, hay elementos para la inspección, elementos para el laboratorio. Necesitamos un GPS, necesitamos estación total, necesitamos equipar el laboratorio de hormigones, de asfalto, de suelo, alquilar una oficina para la inspección, el mobiliario de la oficina de la inspección, los insumos para esa oficina, todo esto, todo, baños químicos, seguridad vial, que son los carteles que vamos poniendo en la obra, desvío, etcétera, etcétera. Seguridad vial, que a veces ustedes, por ejemplo, hacen una obra en el medio del campo y, no necesitan demasiada cosa. Ahora, hacen una obra en la parte urbana y resulta que tienen que poner 400, 500 metros de New Jersey de plástico. En New Jersey de plástico, cada unidad de New Jersey de plástico cuesta 3.000 pesos. Y es un metro. Imagínense 3.000 pesos por 500 metros. Son cosas que a veces resultan más caras que un ítem en particular. Bueno, el gasto en los preocupacionales, cada empleado tiene que hacerse hay que hacerle el preocupacional cuesta, hay que darles el servicio de vianda. Entonces, fíjense, esto que les estoy mostrando, esto es una realidad, una obra de 7 meses de plazo que tiene de gastos generales, miren, 28 millones de pesos. 28 millones de pesos para 7 meses, es decir, 4 millones por mes. Entonces ustedes dirán, 28 millones de pesos
y el costo de la obra, el costo de la obra, es decir, el costo de cada uno de los ítems, esos 561 pesos multiplicado por la cantidad, más otros tantos 561 multiplicado por las otras cantidades, me da lo que me cuesta hacer la obra. Sobre ese costo calculo el porcentaje, que significan 28 millones de pesos, para ponerlo en el análisis, ¿no? Y fíjense, bueno, acá todo lo que... hay 60 personas, por ejemplo, en almuerzo, por ponerles un ejemplo. 60 personas por 2 comidas, porque si son de afuera tienen 2 comidas, por los 30 días del mes. Y por 250 pesos que sale cada comida. En 6 meses, porque no se consideró que todo el mundo estaba en los 7 meses, son 5 millones de pesos. Son 5.400.000 de comida. No, son números que, puestos así, empiezan a asustar. Bueno, si ustedes tienen que hacer proyecto ejecutivo de la obra, proyectos de puentes, impacto ambiental, planos conforme a obra, en fin. En esta obra en particular, bueno, había, que acá no se hizo, pero quedó ensayos de pilotes, si hay que hacer, estudio de suelo, un pozo porque no tenemos agua, entonces hay que hacer 4 pozos, 3 pozos de agua, ese costo está puesto acá. Y está puesto acá, que era lo que preguntaba uno de ustedes antes, si no está considerado en la tarifa, todo lo que son los costos de seguros, de los equipos. Y los seguros de la obra, la obra tiene un seguro para fondo de reparo, un seguro de garantía de contrato, un seguro de responsabilidad civil, por ejemplo. Todo eso son gastos que o están dentro de acá de gastos generales o en un capítulo aparte. En general, cuando se ponen gastos generales o gastos indirectos, se concentra más en lo que es la obra y todo lo demás administrativo queda aparte para formar parte de otro rubro de costos considerado a la hora de considerar el precio final de la obra. Bueno. ¿Se entiende? Ingeniero, una pregunta. Sí. De esta planilla de gastos generales que tenemos los 28 millones y pico de pesos, ¿cómo pasan a la otra planilla donde teníamos la mezcla de 5 centímetros de espesor y todo eso? O sea, ¿cómo pasa de una a la otra? Bueno, pasa de la siguiente manera. Yo tengo estos... Espera que voy a ir a la otra. Acá yo tengo 561 pesos por Sí. metro cuadrado, ¿sí? Sí. De costo, ¿verdad? Sobre esta obra yo voy a tener que construir 70.000 metros cuadrados de concreto asfáltico. Y entonces multiplicaré los 561 por los 70.000. ¿Sí? Sí, perfecto. Lo mismo voy a hacer con todos los ítems. Entonces yo voy a hacer esto, ¿no? 561 por 70.000. O puse 700.000 ahí. 1, 2. Sí. Entonces yo voy a tener de concreto asfáltico ejecución tengo 39.271.400. ¿Sí? Perfecto, sí. Lo mismo voy a hacer con la excavación, con el terraplén, con la base, con las barandas, con la pintura, con todo voy a hacer lo mismo y voy a llegar a un costo de obra de, no sé, 235 millones de pesos. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno,
sobre los 235 millones de pesos, 28 millones de pesos, es decir, no incluidos ahí, pero yo tengo 28 millones de pesos de gastos indirectos. ¿Sí? Claro, ¿Qué sí, porcentaje perfecto. del costo es? Y ese es el valor que considero. Claro, entonces esos 56 pesos que dicen ahí saldrían de hacer cuánto porcentaje de los gastos generales le corresponden a la Exactamente. carpeta. Ah, Exactamente. genial. Que cuando ustedes hacen la obra, o cuando ustedes hacen el cierre de la obra, o previo al análisis de precio, el análisis de precio tiene una doble ida. El análisis de precio llega hasta acá. Y ustedes, en donde más énfasis le van a poner es en este número, 561. Obviamente, en este 561 por 7.000, por 70.000, 3 millones, más todo lo demás, para llegar a este valor de 235 millones de costo. ¿Sí? A ese costo Claro. ustedes le van a sumar estos 28 que estamos hablando, suponiendo que son los 28. Estamos hablando de obras y de cosas distintas, pero suponiendo que somos los 28, ¿sí? Sí, sí. Bien. Sobre ese valor, ustedes van a decir, bueno, tengo gastos de seguro, tengo gastos tengo impuesto al cheque, tengo gastos financieros, tengo el beneficio, tengo tanto. Para que se me cumplan todas estas cosas, yo la obra la tengo que vender en, vamos a hacer una cuenta y vamos a decir esta obra por 1.6, pongamos. Bien, la obra yo la voy a vender en 376 millones de pesos. Ahora, lo que yo hago es al revés. Es colocar los precios unitarios o los coeficientes de gastos generales, beneficios y gastos financieros, tal que este precio 828 por los 70.000 más los del terraplén por lo que sea, más el otro por lo que sea, me den este valor. Claro, sí, sí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ese es el tema. Pero en definitiva, ¿de dónde salen esos porcentajes? Bueno, salen de cuánto sobre lo que vos hiciste de costo, a vos te costó 235 millones, o te cuesta 235, y tenés el 28 millones. Es un poco más un poco menos casi del 1%, ¿no? Ahí, del 10% de gastos generales. Claro, y de ahí sale el 10% ese que multiplica al 561. Exactamente. Entonces podría ser el 9 o el 8, y pico, porque esa es la relación que tenés entre tu costo y los gastos indirectos o gastos generales. Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Bueno. Bueno, me pasé, les cobré la media hora, ¿eh? Se las cobré con 6 minutos más. 6 minutos de interés. ¿Eh? 6 minutos de interés tenemos a favor. 6 minutos de interés, todo se paga en esta triste vida. Bueno, si quedó algo y se quedan pensando en alguna cosa y lo vemos el viernes que viene, no hay problema, ¿sí? No hay inconveniente. Me dicen, ya están registrados todos los que estaban, así que los grupos ya están armados, ahora los voy a pasar a una cosa más.
necesito que me digan de los grupos, quiénes son los responsables o quiénes van a oficiar de responsables de cada uno de los grupos. Por ejemplo, del grupo 1, Serván, Yaver, Molina, Salazar y Cativa y Fernández, ¿quién toma la responsabilidad? You are now muted. Cerván, tira. Molina, me escribe Celeste. Bueno, perfecto. Molina entonces, un segundito que lo pongo acá. Molina, el responsable. Del grupo 2, Canatela, Lela, Colombo, Delfiol, Pino, Munafoy, Sabas. ¿Quién sería el responsable de ese grupo? Canatela, profe. Canatela. Sí, Canatela. Canatela. ¿Es por voluntad propia o está obligado el tipo? No, después vamos a hablar por atrás con él, pero póngame a mí. A la mierda. Bueno, Canatela entonces quedó. Bien. Y después, del grupo de Sabina, Hurtado, Colino, Lucero, Silvera, Civitillo y Biancotti, ¿quién sería? Sabina Renzo, ingeniero. Sabina. Perfecto. ¿Y del grupo 4, Gómez, Berrocal, Bayón, Jofré, Díaz y Gatica? You are now unmuted. Pensé que iba a decir algo. Ahí está Santi Berrocal. Santi Berrocal, perfecto. You are now muted. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Seguimos adelante. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, ninguna cuestión, You are now unmuted. nos estaremos encontrando el próximo viernes, ¿no? Si Dios quiere. Perfecto. ¿Ya hay fecha de entrega para este práctico o todavía faltaría? Generalmente los prácticos los estamos poniendo, yo no me acuerdo si los poníamos una semana o 2 semanas después de que se terminaron de dictar. La verdad que no me acuerdo. Tendríamos que preguntarle a Junta, que él estaba con eso, pero generalmente creo que se lo terminamos de dictar hoy y lo deberíamos entregar la semana próxima, el viernes próximo. O sea que para el viernes próximo ya tendríamos esto entregado. Claro, se los tienen que entregar a él. A Junta es... Dice 16 de abril el cronograma. Bien. Miércoles, ¿viste? Bueno, ahí está. Duro y parejo. Sí, es así. Perfecto. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Después si no se juntan, hacen a las apuradas, estamos la última semana con el práctico sin resolver y la verdad que es todo un lío. Así que métanle nomás. Perfecto, profe. Eso nada más, por mi lado. Bueno. Bueno, muy bien, chicos. Buen fin de semana. Nos estamos encontrando la semana próxima. You are now unmuted. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Buen fin de semana. Chao. Chao, luego.